Feliz Navidad. No pude escucharte allá atrás. Feliz Navidad. Saben, estoy un poco realmente emocionado al salir aquí hoy porque de verdad esta es la primera vez que nos reunimos aquí en Amfest sin Charlie Kirk. Pero siento en todas sus voces y en su presencia aquí su amor. Y eso es algo hermoso. Saben, en todos los diferentes eventos de Tepusa en los que he estado a lo largo de los años, Charlie era a menudo quien me recibía en la puerta. Íbamos y nos reuníamos en una esquina detrás del escenario y empezábamos a hablar de, oye, ¿qué está pasando? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? ¿Y cómo enfrentamos los mayores desafíos que enfrentamos en este país? Con Charlie siempre increíblemente enfocado y lleno de energía. Y no solo mirando alrededor pensando cuál es el siguiente paso, sino aquí está el plan a 5, 10, 15 y 20 años que realmente debemos mantener al frente de todo lo que hacemos. Así que bueno, no pude tener esa conversación con Charlie aquí. Tuve una conversación con Erika detrás del escenario y tengo que decirte, sigo asombrado por esta mujer. No puedo imaginar por lo que ha pasado, por lo que está pasando. Estoy asombrado y agradecido por su amabilidad y su fortaleza y por cómo ha abierto su corazón al mundo en los momentos más difíciles. Y cómo sigue mostrando el tipo de valentía y fortaleza que tú y yo sabemos que solo puede venir de Dios. Escuchamos mucho hablar sobre la unidad. Es una palabra que se usa con frecuencia. Debemos mantenernos unidos, debemos unirnos y estar juntos. Pero muy a menudo, en realidad, no pensamos en lo que eso significa. Fundamentalmente, lo que debemos unir es nuestra libertad dada por Dios, que está consagrada en nuestra Constitución. Y que cada uno de nosotros, como estadounidenses, debe seguir comprometido y dedicado a defender. Esa es nuestra base. Cuando hablamos de América, podemos mirar fronteras, podemos mirar la tierra, podemos mirar los territorios, pero cuando realmente analizamos qué significa ser estadounidense y la responsabilidad que cada uno de nosotros como estadounidenses lleva consigo, todo se centra en nuestros principios fundamentales, en esa visión que nuestros fundadores tuvieron para nosotros. Sabíamos desde entonces lo difícil que sería y cómo habría ataques frecuentes y constantes a nuestra libertad y que dependería de nosotros para defenderlos. Y ahí es exactamente donde estamos hoy. Charlie entendió estas amenazas. Él los vio y se concentró completamente en esta defensa de la libertad, no solo en palabras, sino en acciones. Él vivió esa verdad por la cual vivimos muchos de nosotros que hemos vestido o vestimos el uniforme. Puede que no esté de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso es real. Y Charlie vivió y murió por ese principio, que sin importar cuán ofensivo, horrible o repugnante sea el discurso de alguien, sin importar cuánto no estemos de acuerdo, depende de nosotros levantarnos, proteger y defender su derecho a decirlo. Y a plantarnos como lo hizo Charlie y derrotar ese discurso débil u oscuro, esa ideología, con una ideología superior centrada en la libertad. Pero existe una amenaza a nuestra libertad de la que no se habla lo suficiente, y es la mayor amenaza, tanto a corto como a largo plazo, para nuestra libertad y nuestra seguridad, y esa es la amenaza de la ideología islamista.
es propagada por personas que no solo no creen en la libertad, sino que su ideología fundamental es antitética a la base que encontramos en nuestra Constitución y la Carta de Derechos, que es que nuestro Creador nos otorgó derechos inalienables. El derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Charlie se centró bastante en esto. Habló de ello de maneras que muy pocos otros lo hicieron, porque entendía esta amenaza directa a la libertad. Cuando miramos hacia atrás al ataque del 11 de septiembre, que ocurrió hace ya 24 años, cambió la vida de muchos de nosotros. Miles de estadounidenses fueron asesinados por yihadistas islamistas que nos atacaron ese día. Nos enfrentamos a la realidad de hasta dónde están dispuestos a llegar para tratar de atacar los cimientos de lo que somos como país. Fue un día que cambió mi vida, probablemente como la de algunos de ustedes en esta sala. Eso fue lo que me motivó a alistarme en el ejército, a salir y luchar, y a defender y vencer, a defender nuestra libertad y derrotar a quienes nos atacan. Pero cuando hablamos de esta ideología islamista, sí, es la ideología que alimenta a grupos terroristas como Al-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab, Hamas, Boko Haram y otros. Y deben ser derrotados militarmente. Ya que continúan planeando activamente e intentando atacarnos. Son una amenaza para nuestra seguridad y nuestra protección. Pero esta ideología islamista es una amenaza directa a nuestra libertad, porque en su esencia es una ideología política que busca crear un califato global que nos gobierne aquí en Estados Unidos, amenazando a la civilización occidental, con un gobierno basado en la ley Sharia, un gobierno basado en lo que ellos llaman sus principios islámicos. Y si no cumples, si no te adhieres a esta ideología, si te atreves a ejercer tu derecho divino a la libertad de expresión, la censura no es lo que enfrentamos. Ellos usarán la violencia o cualquier medio que consideren necesario para silenciarnos. Si no tomamos medidas para identificar esta amenaza, para definirla, para llamarla por lo que es y tomar acciones para derrotarla, entonces nos encontraremos en la misma situación en la que ya se encuentran muchos países europeos y países como Australia. Países donde puedes ser arrestado por rezar en silencio en una esquina de la calle, como ha sucedido en el Reino Unido. Países donde te pueden arrestar por publicar algo en las redes sociales, algo que alguien en algún lugar considera ofensivo. Las amenazas de esta ideología islamista se presentan de muchas formas. Ahora que se acerca la Navidad, en Alemania están cancelando los mercados navideños debido a esta amenaza. En lugares como Dearborn, Michigan y Minneapolis, Minnesota, clérigos islamistas están promoviendo abiertamente esta ideología islamista, tratando de reclutar y radicalizar a los jóvenes. A principios de este año, una conferencia de organizaciones como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, CARE, hizo un llamado a la acción para usar los sistemas legales y políticos estadounidenses e implementar la ley Sharia. Esto ya está en marcha en lugares como Houston. Esto no es algo que podría suceder en el futuro. Ya está ocurriendo aquí, dentro de nuestras fronteras. Paterson, Nueva Jersey, se enorgullece de llamarse a sí misma la primera ciudad musulmana. Están trabajando para implementar en sus propios gobiernos estos principios islámicos que se imponen a las personas mediante el uso de leyes o la violencia. En resumen, cuando hablamos de la amenaza del islamismo, esta ideología política, no existe tal cosa como la libertad o el derecho individual. Como Charlie dijo una y otra vez, es fundamentalmente incompatible con la base de libertad de nuestra nación.
Y en el fondo, cuando entendemos que nuestra libertad proviene de Dios y de nadie más, comprendemos la gravedad de la amenaza de esta ideología islamista. Porque significa que niegan que Dios es quien ha otorgado este derecho a la libertad en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, como estadounidenses, debemos defender con orgullo la libertad y entender que una sociedad libre no puede sobrevivir si se niega a defenderse. No preservamos la libertad de expresión cancelándola. Preservamos la libertad de expresión ejerciéndola, usándola más, fomentando más discurso. Ahora, una de las cosas de las que Charlie y yo hablábamos más a menudo era la paz. Este fue el tema de la última conversación en persona que tuve con Charlie. Es el tema de la paz. Él fue un defensor constante y poderoso de la paz, porque entendía que para que podamos ser verdaderamente libres y prósperos, debemos estar en paz. Él entendía la importancia del discurso de despedida del presidente Eisenhower cuando advirtió que, cito, en los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada, sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial para el desastroso surgimiento de un poder mal dirigido existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o nuestro proceso democrático. Esa advertencia resuena tan cierta hoy como lo fue entonces, cuando la pronunció como un general retirado que lideró durante tiempos de guerra y como presidente y comandante en jefe de los Estados Unidos. Él entendía entonces, como lo entendemos ahora, que con demasiada frecuencia se nos dice al pueblo estadounidense que debemos elegir entre la libertad o la seguridad. ¿Y cuál de los dos lados suele ganar en esa propuesta? La libertad pierde. Y los belicistas afirman que hacen lo que hacen por el bien de nuestra seguridad. Es una mentira. Eisenhower emitió esta advertencia porque entendía el poder de la influencia del complejo militar industrial. Y cómo aquellos que buscan mantenernos en un estado de guerra permanente niegan los altos costos que esto implica en vidas humanas, en dólares de los contribuyentes y en la erosión de nuestras libertades. Guerras que no tienen nada que ver con garantizar nuestra seguridad o nuestra libertad. Ahora, esto es algo con lo que lidiamos en este momento, en tiempo real. Como saben, el presidente Trump ha estado persiguiendo incansablemente un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Él habla frecuentemente sobre la necesidad de terminar con la matanza y el derramamiento de sangre, y sus equipos están negociando ahora mismo mientras estamos aquí. Pero lo que he visto durante estos meses es que cada vez que logran avances y se acercan más y más a esa esperanza de paz, los belicistas del Estado profundo intervienen y tratan de hacer todo lo posible para detenerlos. Predeciblemente utilizan las mismas tácticas de siempre que han usado antes. El Estado profundo dentro de la comunidad de inteligencia utiliza la inteligencia como arma para tratar de socavar el progreso. Filtran esa información a sus amigos en los medios de propaganda principales para intentar difundir esto e impulsar una narrativa falsa. Fomentan el miedo y la histeria como una forma de justificar la continuación de la guerra y sus esfuerzos por socavar los intentos del presidente Trump de lograr la paz. Y lo hacen específicamente en este caso con el fin de intentar involucrar a Estados Unidos, al ejército en un conflicto directo con Rusia, que es en última instancia lo que la UE y la OTAN quieren. No podemos permitir que esto suceda.
Tenemos que ver claramente lo que está ocurriendo ante nuestros propios ojos y mantenernos unidos en esta causa por la paz. He servido en el ejército durante casi 22 años. Estoy agradecida de servir. Gracias. He sido desplegada 2 veces en Oriente Medio y una vez en África Oriental como parte de una fuerza conjunta de operaciones especiales para perseguir a Al-Qaeda en Somalia. Pero durante mi primer despliegue en Irak en 2005, serví en una unidad médica en una base a unos 40 millas al norte de Bagdad. Y poco después de llegar allí, estaba caminando por nuestro campamento, tratando de familiarizarme con el lugar, cuando me detuvo en seco un cartel que alguien había puesto en la entrada, por donde la mayoría de nuestras patrullas de seguridad entraban y salían todos los días. Y esto estaba dentro del campamento justo antes de que salieran. Todos los días veían en grandes letras mayúsculas las palabras «¿Es hoy el día? ¿Es hoy el día?». Este recordatorio constante de que cualquier día podría ser el último para nosotros. Esto era cierto. En el apogeo de la guerra en Irak, en medio de una zona de guerra, para algunos de mis amigos, para demasiados de mis amigos, su momento llegó. Ellos hicieron ese sacrificio supremo. Y fue difícil perderlos. Aquellos que formaban parte de nuestra familia militar, aquellos que yo sabía que estaban dispuestos a dar su vida. Uno de mis amigos se llamaba Sargento de Estado Mayor T.I. Él estaba a días de regresar a casa, a Samoa Americana, y ver a su esposa e hijos. Estaban haciendo planes para sus 2 semanas de descanso y recuperación. Y él fue asesinado cuando una bomba explotó debajo de su vehículo mientras regresaban a la base. Realmente me costó mucho su muerte. No éramos muy cercanos, pero él era parte de nuestra familia y recé mucho. Le pedí a Dios claridad y fortaleza y comprensión y paz y refugiarme en el amor de Dios. Y fue teniendo fe en Él donde encontré esa paz. ¿Es hoy el día? Es hoy el día. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar mientras orar y pensar en cómo podemos aprovechar al máximo cada día, que se nos bendice con vida y aliento en estos cuerpos. Estuve en un meeting con él al final de la campaña del presidente Trump. Dirigía el evento y mientras los oradores pasaban, él estaba sentado detrás del escenario con su portátil trabajando de una cosa a otra incansablemente. La realidad de esta reflexión es que hoy el día es igual de importante para nosotros aquí mientras nos reunimos y cuando salgamos de aquí y sigamos con nuestras vidas. Así como lo fue para quienes servíamos en una zona de guerra. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos, pero lo que sí podemos elegir es dedicar cada día a amar y servir a Dios con todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos. Este es el secreto para vivir una vida verdaderamente exitosa y ser realmente feliz en esa vida. Así que al acercarnos a la Navidad, tenemos la oportunidad de celebrar a Jesucristo y lo que Él nos dijo a todos que hiciéramos. Y lo expresó de la mejor manera al responder a la pregunta, ¿cuál es tu mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, todo tu ser. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si seguimos estos mandamientos y los mantenemos al frente de las decisiones que tomamos cada día en cómo tratamos a los demás, cómo les hablamos, ya sean amigos o personas que nos atacan y nos lanzan insultos, no significa que nos dejemos pisotear o que permitamos que sus palabras queden sin respuesta. Entendemos que la responsabilidad y la oportunidad que tenemos es responder con amor, que es la fuerza más poderosa que existe. Y ese amor está inspirado por el amor incondicional de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Es hoy el día? Sí, hoy es el día en que elegimos permanecer juntos, unidos, con esperanza en nuestros corazones. Eso proviene de la luz del amor de Dios brillando a través de nuestras vidas y en nuestro trabajo. Hoy tengo esperanza, inspirada por el amor de Dios, de que compartiremos ese amor con los demás, que nos trataremos con respeto, con aloja, y que nos mantendremos firmes e inquebrantables en nuestra determinación para defender nuestros derechos y libertades otorgados por Dios. Feliz Navidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.